Cordiales saludos a los participantes en el 10º simposio de Café con Limón y Robusta. Les habla María Esther González Vega, investigadora y profesora titular del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Educación Superior. Ante todo, agradecer al comité organizador por la amable invitación para poder compartir con ustedes y en especial al doctor Fabio Partelli. ¿Qué decirles del cultivo del café en Cuba? Bueno, en primer lugar, que fue introducido en el siglo XIX y que ha contribuido significativamente al desarrollo económico, social y ambiental de la nación. Tanto es así que además de los importantes ingresos en divisa que por este concepto se incorpora a la economía del país, constituye fuente de empleo en los pobladores de la serranía. Además, es un hábito de consumo muy arraigado en la población, no solo en personas adultas, sino en personas muy jóvenes. Decir que la caficultura cubana se sustenta esencialmente en dos especies, Coffea canephora y Coffea arábica. En el caso de Coffea canephora, centrado en la variedad robusta, donde no solo adquiere significación la potencialidad productiva que oscila entre 1.5 y 2 toneladas por hectárea, que estamos actualmente abocados a incrementar esos rendimientos, sino porque también manifiesta resistencia o tolerancia a ciertas plagas, a estrés de tipo abiótico con altas temperaturas y sequía que por los efectos del cambio climático tanto nos están afectando, y además por su rusticidad, que la hace muy apropiable para el cultivo en regiones llanas y de precordillera donde no es factible cultivar al Coffea arábico. Vamos a decir que aunque a inicios del siglo XX, o sea en las primeras décadas, ya se conocía de la presencia de esta especie en la región oriental del país, no es hasta los años 80 en que realmente comienza a diseminarse por diferentes municipios de algunas provincias de esta región de la nación. Es por ello que importantes investigadores comenzaron a realizar algunos estudios y profundizaron en determinados genotipos, lo que permitió que seleccionaran determinados clones y que a la vez se realizaran algunos estudios de compatibilidad que venían a servir de base para posteriores investigaciones. Es por ello que, tratando de optimizar algunos métodos de multiplicación o propagación y considerando que esta es una especie autoincompatible y diploide, se tratan de explotar diferentes alternativas con este fin. Es importante destacar que aunque el Inca desde su creación comienza a investigar en este importante cultivo, en nuestro caso específico comenzamos con la especie Coffea canephora a inicios de los años 2000. En nuestro caso, tratando de poner a punto algunas metodologías de propagación vegetativa para tratar de mantener aquellas características deseables de estos materiales selectos. Estas investigaciones y estudios a los cuales yo hacía referencia, es importante destacar que generalmente son desarrolladas por equipos multidisciplinarios con especialistas pertenecientes a diferentes instituciones del país, bajo el auspicio de diferentes proyectos de los programas nacionales de ciencia, técnica e innovación tecnológica, y en ocasiones también a través de la alianza estratégica, la colaboración internacional. En el caso que nos atañe en el día de hoy, queremos mostrar o exhibir a través de algunos medios audiovisuales prácticas y experiencias que permiten visualizar la liberación de algunos productos de la investigación, así como trabajo en conexión con la base productiva, o sea, con algunos productores directamente. Porque es importante destacar que en los últimos años las alianzas que se han establecido entre el sector de la investigación y la producción se han fortalecido favorablemente, lo cual conlleva a que exista un intercambio más estrecho, la capacitación sea más pegada hombre a hombre, la asesoría. Es importante también señalar
que en los últimos años, en aras de recuperar ese sector de la caficultura cubana, pues muchos productores que no tenían experiencia en el cultivo han adquirido tierras y están necesitados de estas prácticas, de estas experiencias. Específicamente, pues verán algunos aspectos relacionados con esa propagación vegetativa que mencionaba en el caso de Robusta, a partir de métodos biotecnológicos, pero con plantas que ya han ido a la fase de aclimatización, han sido endurecidas y no se han quedado ahí, han ido a áreas experimentales de las propias instituciones o a las áreas de los propios productores, con un desarrollo óptimo, favorable. Asimismo, se han desarrollado estudios para evaluar la estabilidad genética de esos materiales, donde afortunadamente y con el empleo de algunas alternativas o bioproductos de producción nacional, no han mostrado ningún tipo de variabilidad. Aspecto interesante porque precisamente es algo de lo que buscamos potenciar o mantener en estas condiciones. También la tecnología de propagación por esqueje, que ha sido ampliamente utilizada y se exponen algunos elementos, la injertación, entiéndase bien, utilizando el café arábica sobre robusta y robusta sobre robusta, según el objetivo que se persiga. Por otra parte, el manejo de plantaciones ya envejecidas, que es un factor que también en los diagnósticos que se realizó en el país, pues salió a relucir y bueno, no se podían digamos, eliminar ni reforestar todas las áreas al mismo tiempo. Por lo tanto, hubo que hacer un trabajo de manejo en algunos casos donde esas plantaciones ya estaban envejecidas. Por otra parte, y muy importante, el manejo integrado de plagas, sobre todo la broca, que conocemos las afectaciones que en este importante cultivo provoca este insecto plaga, sobre todo con atrayentes para la captura de la misma y que ha funcionado muy bien en condiciones experimentales y de producción. Y asimismo el uso de un producto biológico muy conocido, la huella baciana, con resultados también satisfactorios. De igual modo podrán apreciar que el resultado de algunos productores que aunque en pequeñas áreas se han iniciado en el cultivo de Coffea canephora variedad robusta, sobre todo en áreas periurbanas, en áreas de precordillera, pero que están motivados y los resultados que van obteniendo hasta el presente son favorables. De modo que deseamos puedan apreciar estas prácticas, compartir con nosotros y bueno, muchas gracias por la atención prestada y es todo lo que teníamos para este momento. Básicamente aquí nos vamos a referir a la tecnología de cambio de copa que tiene dos variantes. Una es la copa de arábico sobre un patrón adulto de café robusta y la otra variante robusta sobre robusta. Ahora, entre las ventajas que tiene esta tecnología está que tanto en una variante como en otra se acelera el periodo productivo de la plantación alrededor de un año, es decir, se disminuye un año y esto por supuesto pues va a representar mayor producción para el productor en menor espacio de tiempo, que es lo que requiere para una mejor solvencia económica de su finca. Este injerto, una vez que se hace la operación de la abertura y la cuña de la yema, se cubre con un nylon translúcido y alrededor de los 30 días se le retira el nylon. Los resultados que se obtienen hasta ahora están alrededor de un 95% de logro, es decir, el logro es muy bueno. Sin embargo, a veces hay algunos que se mueren en el proceso. En estos casos se selecciona un nuevo vástago en ese tronco y se vuelve a hacer la reinjertación. Ya una vez que la planta como tal tiene los 3 o 4 vástagos que yo deseo que ella tenga ya injertados. Bueno, nos encontramos en una plantación de café robusta que tiene 9 años de establecida, es decir, se le han obtenido ya 5 cosechas oficiales.
y como promedio se registran 1.75 toneladas por hectárea, es decir, un rendimiento bastante bueno en comparación con la media nacional. A esta plantación desde sus inicios se le han hecho todas las atenciones culturales acorde a lo establecido en las instrucciones técnicas del café robusta, y es esto lo que ha posibilitado que se obtengan esos resultados productivos. En el transcurso de la plantación podemos ver algunos elementos positivos de esta y también algunos elementos que se deben de mejorar. Esta planta podemos apreciar que está necesitada de un desige. Como se aprecia en ella, presenta una gran cantidad de hijos o chupones, como se conoce también comúnmente. Estos hijos provocan que las ramas productivas de la planta se descompensen por la competencia que se establece en la misma, por los nutrientes y la luz, y hacen que la planta se descompense rápidamente y se deteriore su estructura. Este es el trabajo que se debe hacer sistemáticamente de 3 a 5 veces en el año en plantaciones de café robusta, y que va a posibilitar tener una planta con una buena estructura que garantice altas producciones. Uno de los elementos importantes que determinan buenas producciones en nuestros cafetales es el control de las malezas o arbences. Aquí tenemos una ilustración de cómo debe permanecer nuestros cafetales, que para el caso de las condiciones de montaña donde existen ciertos niveles de pendiente, lo recomendable es hacer un control de las malezas con machete, no así utilizando azadón, porque esto propiciaría que luego con las lluvias, el arrastre del material del cafetal, pues nos empobrecería más nuestro suelo y sería un elemento negativo para los niveles productivos. Plántulas de café robusta alta para el trasplante a condiciones de bolsa de polietileno con un adecuado sustrato para dar continuidad a su ciclo de desarrollo vegetativo. Como puede apreciarse, tienen una adecuada sanidad, coloración y vigor, apta para ser llevada a las condiciones de bolsa de polietileno. Estos materiales pertenecen a 2 genotipos seleccionados de el café robusta, seleccionado por su comportamiento morfoagronómico y la tolerancia a determinado tipo de estrés, tanto biótico como abiótico. También una alta demanda por parte de los productores. Es importante poder disponer de material con estas características, porque esto es lo que va a asegurar el desarrollo de las futuras plantaciones, o sea, en dependencia de la calidad de ese material para efectuar la siembra definitiva en las condiciones de campo. Así serán los resultados que se obtendrán en el futuro, tanto desde el punto de vista de la sanidad como desde el punto de vista productivo. Otra de las alternativas en esta etapa es que se puede realizar un saneamiento ya cuando el fruto está sazón, maduro sazón, porque la broca cuando culmina la cosecha se aloja en los frutos que quedan en el suelo, y ahí ella se mantiene viviendo, alimentándose y reproduciéndose, donde puede alcanzar hasta 3 generaciones. Esas poblaciones se mantienen en la plantación, y cuando los frutos están actos, que es cuando están cuando tienen alrededor de 100 a 120 días después de la floración, que es cuando tienen alrededor de 27% de materia seca, la broca, la hembra adulta, sale en busca de esos frutos para ella depositar. También se puede aplicar un control biológico, que es un hongo entomopatógeno,
llamado Bauberia bassiana, que los productores la conocen mucho porque se ha obtenido a nivel comercial, que se asperja a la planta y en el suelo a razón de 2 kilogramos por hectárea. Este bioproducto también tiene muy buena efectividad sobre el control de la broca, pero tiene el inconveniente de que sus esporas, porque es un hongo, no puede penetrar al interior del cotiledón donde llega la broca, y es ahí donde ella se reproduce, deposita sus huevos y se encuentran todos sus estadios biológicos. Por tanto, ella solo tiene contacto con el insecto cuando la broca está volando o cuando está en esta etapa en el canal del fruto o en la cicatriz floral, que es donde ella se coloca. Y ahí es donde ella puede ejercer su parasitismo. Pero ya después que la broca ha penetrado en el interior del fruto, ya ahí ese controlador biológico no puede llegar. La otra medida que está concebida dentro del manejo integrado es una recolección adecuada, o sea, una buena calidad de la recolección que comienza con un conteo de las floraciones, una planificación adecuada de la cosecha, para evitar que queden frutos en la plantación y que se caigan al suelo. Nos encontramos en un área perteneciente a la CCS Gabriel Valiente, donde se cuenta con una plantación de café robusta. Una plantación que es atendida por 2 productores y donde resulta interesante destacar cómo, a pesar de la gran afectación por la sequía durante los primeros meses del año, se han mantenido estas plantas y actualmente cuentan con un adecuado nivel de desarrollo y una sanidad aceptable. Como se puede apreciar en el área, además de las plantas de cafeto, existen intercalados algunos árboles frutales pertenecientes a los aguacateros, anonacia, plátano, guayaba, algunos renglones de cítrico, entre otros. O sea que además de brindar sombra temporal o permanente, permiten aprovechar de una manera más eficiente el área dedicada a este cultivo, cumpliendo además con el llamado que se ha hecho a los productores, donde no solo tratar de incorporar este aromático grano a las zonas del llano o precordillera, sino de la zona que sea seleccionada, tratar de aprovecharla al máximo posible. Y en este sentido también existen plantas aromáticas. Bueno, aquí estamos en la finca Robeva, donde hay una pequeña plantación de café robusta, que bueno, lo tenemos aquí, que es un café muy bueno y muy productivo, y es fuerte también para las plagas y eso, que se mantiene muy bien, a pesar de que no hay esas condiciones para poderlo desarrollar mejor, pero bueno, es unas plantas que se conservan bastante bien. Miren, es una planta que crece, que a pesar de todo se va bien dentro del plátano, que no lleva mucha sombra, pero bueno, necesitan su sombra para que se mantengan con ese follaje y la humedad también se le mantenga. Y es un café que es muy bueno para el sabor y el rendimiento, el sabor que es muy bueno. Tiene todas las condiciones para poderlo sembrar en la finca, porque es fuerte, es sabroso y da buen rendimiento.